las relaciones entre suegras y nueras o las relaciones familiares. Por supuesto que podríamos aquí incluir también a Booz, que se portó muy bien con Ruth, pero quisiera destacar únicamente a Ruth y a Noemí por tratarse de suegra y nuera, ¿no? Que es una de las relaciones familiares que más fácilmente se puede complicar si la convivencia es cotidiana y cercana, como en el caso de ambas, de Noemí y Ruth, pues es muy fácil que se complique esa relación. Si se tratara de ingredientes químicos, unir suegra y nuera podría producir una explosión devastadora en toda la relación familiar, o al menos se produciría una poción para un conjuro maléfico. Eso es lo que suele pasar en la vida de muchas familias. Así es como en general el mundo natural ve la situación. Suegra y nuera son elementos que no se deben mezclar, no mucho, puesto que en muchísimos casos esta relación ya nace contaminada de prejuicios, egoísmos, competencias y manipulaciones. Es lo que suele pasar, ¿no? Muchas veces las suegras cooperan para que la relación sea amarga y otras veces son las nueras las que lo hacen. La realidad es que de ambas partes pueden darse disputas de poder, de espacio, de respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso a la larga va acumulando resentimiento, va promoviendo durezas, ¿no? Durezas en las relaciones. Y en muchos casos la relación cae en picado. Aunque también es cierto que se puede mantener las formas, las apariencias sociales y la cantidad de chistes que se hace con las suegras, algunos son muy graciosos, tengo que reconocerlo, pero de mal gusto total. Es un ejemplo, es un indicativo de esta realidad natural, de esa realidad de la vida sin Cristo, sin Dios. Sin embargo, eso no tiene por qué ser así, de ninguna manera. Al seguir los caminos de Cristo también los seguimos dentro del ámbito familiar. Y en este caso, sobre todo cuando ambas, suegra y nuera, tienen sus vidas entregadas y consagradas a Cristo, pues esta relación puede ser sana, puede ser muy bendecida, además de servir también de testimonio de fe para tantas otras personas que viven en este amargo conflicto. Al mirar más de cerca la relación entre Noemí y Ruth, nos damos cuenta de ese hecho. Y creo que podemos reflexionar un poco acerca del camino de fe en las relaciones familiares, puesto que no se limita únicamente a suegra y nuera, sino que estos principios que mencionaremos se extienden con las debidas adecuaciones, se extienden también a los demás niveles de relaciones familiares. Algunos elementos que vemos en la vida y en la relación de estas dos mujeres. Número uno, el primero, Ruth se aferró a su suegra y Noemí se aferró a su nuera. No fue únicamente unilateral, no fue Ruth que se aferró a su suegra y ya está, ambas, porque Ruth lo hizo, Noemí también lo hizo. Si unimos la parte final del versículo 14, y si tenéis ahí la Biblia abierta, ¿no?, podéis conferir la parte final del 14 al 18, esto es lo que tenemos. Ruth podía haber vuelto a la casa de su padre y retomado su antigua vida, como le sugirió insistentemente la propia Noemí, porque Noemí estaba volviendo para una situación de total pobreza y escasez, mientras que su nuera ya viuda, podría volver a casa de su padre, a su pueblo, y retomar su vida, ¿no? Y casarse otra vez, ¿no? Yo qué sé, o sea, volver a su entorno natural, como lo hizo la cuñada, ¿no?, Orfa, que hizo lo mismo.
pero decidió, dice el texto, la palabra es aferrarse. Decidió aferrarse a su suegra. El texto no nos cuenta cuáles han sido las razones de por qué Ruth tomó esta decisión, no nos cuenta, no nos dice nada. Solo registra su bello poema, que lo leímos la semana pasada, versículos 16 y 17, donde expresa esa su decisión. Pero deja claro el texto que Ruth tomó la firme decisión de quedarse con su suegra y cuidarla. Y por supuesto que esta decisión mostró la calidad de amor, de su cariño, de su cuidado, de su respeto por Noemí. Pero por su parte, Noemí sabía que ya no podía quedarse en Moab. No tenía nada ahí, ya estaba viuda, sin sus 2 hijos, no tenía nada que hacer ahí, y que tenía que volver a estar más cerca de los suyos, entre su pueblo, y con mucho cariño le sugiere a Ruth que haga lo mismo, que se vuelva a la casa de sus padres y esté con los suyos. Noemí no era dominante, quería que su nuera estuviera bien, que estuviera protegida por los suyos, con los suyos, y que tuviera la oportunidad de rehacer su vida, que volviera a tener una familia y que fuera feliz. Eso era lo que quería Noemí. Pero ha sido sensible a la decisión de su nuera. Y versículo 18, al ver que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Más bien, aceptó de buena gana la decisión de Ruth, le apoyó, y dice el texto que entonces las 2 mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Yo creo que se fortaleció una mutualidad muy firme entre ambas, ¿no? Una especie de complicidad para el bien, no para el mal. Un compromiso de cuidado mutuo. Se aferraron la una a la otra. Parece muy bonito y de hecho lo es. Y sin embargo, ese aferrarse mutuo no ocurre por magia. No es que, bueno, ahora sí nos unimos, ¿no? Tampoco depende únicamente de una sola parte. Mucho menos puede ser la expectativa romántica de nueras y suegras. Me gustaría tanto que mi suegra me tratara así. Me gustaría tanto que mi nuera... No es nada romántico. La mutualidad, el compromiso, la comunión, el cuidado mutuo, el respeto, el cariño, hay que construirlo decididamente y a diario. No hay otro camino. Ella me faltó al respeto. Quiere que cocine para su hijo como lo hacía ella. O que lo tiene dominado y no lo deja que esté con su madre. Lo ha intentado, Dios sabe que lo ha intentado. Pero hasta aquí llegó. Son frases que muchas veces oímos, ¿no? ¿Y cuántas veces oímos, decimos palabras así de boca de las suegras, de las nueras, de los suegros, de los hijos, de los yernos, yernas, ¿no? Dentro del ambiente familiar? ¿Cuántas veces oímos palabras así? Pero no se trata de intentarlo, se trata de conseguirlo. Y para ello se insiste día tras día a lo largo de toda la vida, ¿no? Lo hacemos ejerciendo la genuina fe en Cristo, que nos conduce por el camino de la comunión, del dominio propio, de la bondad, del perdón, de la restauración. Aferrémonos las unas a las otras en todas las dimensiones de la vida familiar, pero como forma de seguir el camino de Cristo, no como forma de encontrar yo más felicidad para mi vida. Eso es lo primero. Ruth se aferró a su suegra, Noemí se aferró a su nuera. Número 2, Noemí aconsejó a su nuera y Ruth siguió el consejo de su suegra. Eso es interesante. Si vamos al capítulo 2 del libro, el capítulo 2 sigue contándonos la historia y narra el encuentro de Ruth con Booz. Pero previamente a este encuentro vemos a Noemí
aconsejando, instruyendo a Ruth en qué hacer. Por un lado, Noemí, que era judía, que estaba en su pueblo, que estaba entre los suyos, sabía muy bien cómo funcionaban las cosas en su país, en su pueblo, y conocía a la perfección el mecanismo cultural, social y legal de Israel. Conocía una ley que era la ley de la protección dentro de la familia, en caso de viudez, por ejemplo, ¿no? Había que redimirse las viudas, y conocía todo eso muy bien, desde niña. Sabía cómo debía portarse Ruth para que uno de sus parientes, uno de los parientes de su finado marido, la redimiera y se casara con ella para que el primer hijo llevara el nombre del finado esposo, para que de esa manera su nombre no se quedara perdido ni sin descendencia en Israel. Esa era la ley. Era una ley del Antiguo Testamento, ¿no? Ella tenía que aconsejar a su nuera a cómo proceder en este caso. Además tenían ambas que comer y vivir. Se trataba de una cuestión de supervivencia digna. Noemí no le dejó tirada en un país extraño a su nuera, buscó el camino legal, natural, para que ella se instalara debida y dignamente en Israel. La orientó, la aconsejó, la instruyó. El texto no nos muestra directamente las palabras de Noemí a Ruth, ni las cosas que le dijo que hiciera, ¿no? Puesto que la protagonista del poema, del libro, era Ruth. Sin embargo, nos la muestra autorizándola a actuar, capítulo 2, versículo 2, versículo 3. Ruth, por su lado, que nunca había estado en Israel, pero sabía de oídas las costumbres y las leyes israelitas, estaba casada con un judío, ¿no? Y había oído hablar de estas leyes que para su pueblo no eran comunes, pero esas leyes acerca de la redención de un pariente en estado de penuria, y se dispuso a aprender con su suegra y a seguir sus consejos. Es interesantísimo ese hecho de que la vemos en todo el capítulo 2 y capítulo 3 actuando como si fuera una israelita. Vemos a Ruth, capítulo 2 y capítulo 3, sabemos que era moabita, era de Moab, pero la vemos actuando como si fuera una más en Israel. Sabía exactamente qué debía hacer en cada situación, cómo portarse, qué decir, cómo actuar. Eso no lo adivinó, no recibió, no descargó de Google un manual de cómo ser israelita en ese caso. Eso lo aprendió de su suegra. Todos sabían que era una moabita, ¿no? Hablaba con acento moabito, por supuesto, pero se comportaba como una auténtica israelita. Pero no solo porque había sido muy bien instruida por Noemí, no solo porque Noemí tenía el mérito de ser una buena instructora y consejera, no, también porque le hizo caso a los consejos de su suegra. Ambos lados componen una dinámica relacional muy importante entre ellas, es parte de la complicidad positiva que mantenían ambas. Un ejemplo de lo que estamos diciendo lo vemos en el capítulo 3, si podéis ir al capítulo 3, que empieza el capítulo diciendo: un día su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no debería yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso Booz, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate, perfúmate, ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estés allí hasta que haya terminado de comer y beber.
Cuando se vaya a dormir, te fijas donde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y acuéstate ahí. Verás como él mismo te dice lo que tienes que hacer. Le aconsejó a cómo conseguir el mejor partido de la ciudad. ¿Vale? Y Ruth siguió al pie de la letra todo lo que le dijo su suegra, y ya sabemos cómo Booz luego redime a Noemí, comprando sus tierras y casándose con Ruth. ¿No? Redime a ambas. Pero esto solo pasó porque la suegra aconsejó sabiamente a la nuera, y porque esta nuera siguió el consejo de su suegra. Número 1, ¿qué era? Una se aferró a la otra. Número 2, una instruye y la otra recibe el consejo. Número 3, Ruth se casó y Noemí fue bendecida. La conclusión del libro es impresionante. El capítulo 4 se dedica a contarnos cómo Booz logró redimir a Noemí y su propiedad, sus tierras, ¿no? Y cómo se casó con Ruth. Pero el final del capítulo concluye tanto con la boda y posterior embarazo de Ruth, como con las mujeres del pueblo considerando bendecida a Noemí. Ruth se casó, se quedó embarazada, tuvo un hijo. Ese hijo, llamado Obed, llevó el apellido del finado marido de su madre, que era el hijo de Noemí. Legalmente era nieto de Noemí, ¿no? Legalmente. Lo que le redime su nombre y de su marido, y le deja descendencia entre el pueblo, y además le convierte legal y emocionalmente abuela a Noemí. Las vecinas del pueblo, en lugar de envidiarse, le decían a Noemí, dice el texto: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Ese niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama, y es para ti mejor que 7 hijos. Una suegra bendecida porque tenía una nuera bendecida también porque tenía una suegra que era de gran bendición para ella. Una cosa depende y determina la otra. Una cosa depende y determina la otra. Lo bonito es también lo que pone el versículo 16. Estamos en el último capítulo 4, ¿no? Versículo 16 dice: Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, no Ruth. Noemí ha tenido un hijo y no ha tenido un nieto. Era carne de su carne, era su hijo, era su nieto, ¿no? Noemí, tras haber perdido a su marido, haber perdido a sus 2 hijos, llevados por la muerte, llegó a ser abuela y llegó a ser madre otra vez. Y ese niño Obed fue padre de Isaí. ¿Os suena el nombre de Isaí? El padre de David. Eso es. El padre del gran rey David. Así que Ruth fue la bisabuela del rey más importante de la historia de esa nación. No sé si llegó a ver a David. Eso no lo sabemos, ¿no? Pero su nombre se quedó registrado como la bisabuela la tatarabuela, perdón, la bisabuela del rey más importante. La tatarabuela ha sido Noemí, claro. Queremos ser Ruth, así terminamos la semana pasada, ¿no? Queremos ser Ruth, queremos ser Noemí. También podríamos preguntarnos por quiénes queremos ser como Booz. Pero sobre todo la relación que se estableció entre esta suegra y su nuera, y entre esta nuera y su suegra, es algo que tiene que guiarnos.
aunque no seamos nueras y suegras, ¿no? En mi caso, no soy ni una ni la otra, pero los elementos tienen que estar presentes en las relaciones familiares. Pero me da la sensación que es de ahí donde las cosas se suelen complicar de forma más aguda, y siempre el camino cristiano es un camino de humildad, de segunda milla, de perdón, de servicio, y eso es lo que tiene que prevalecer. El orgullo, el egoísmo, el yo primero, eso destroza por su propio peso cualquier relación entre suegra, nuera, marido, mujer, hermanos, hermanas, primos. Sigamos, por tanto, el camino de Cristo, aquí ejemplificado por Noemí y Ruth. Que Dios nos bendiga. Amén.